Ahora sí. Habíamos hablado la clase pasada acerca de los recursos, que es la parte que corresponde a los activos, que en todo caso siempre va a ser un poquito más numerosa la cantidad de cuentas que se van a involucrar dentro de los recursos, no así en las obligaciones donde vamos a darnos cuenta pues que es un poco más eh, menos numerosa la cantidad de cuentas. Estos datos los sacamos del ejercicio que les envié ese mismo día. Y hoy subí el ejemplo del estado de rendimiento económico, que es de primero Dios lo logremos terminar hoy, ¿verdad? Porque no es muy complicado. Entonces por ahí pueden revisar el Classroom en el receso, ahí van a encontrar ese documento, que es el ejercicio. Pero antes del ejercicio obviamente tenemos que ver una parte teórica, siempre es importante la teoría. Yo no soy de los partidarios de irme de una vez a los ejercicios porque para que yo pueda entender cualquier procedimiento que yo tenga que hacer a nivel práctico, antes debo tener una base teórica que me permita comprender por qué lo estoy haciendo. Y algo bien muy común que se da, sobre todo en el área nuestra de contabilidad, es que aprendemos por imitación y no por convicción. ¿Qué significa esto? De que muchos aprendemos contabilidad así como mi profesor de tercer año, porque generalmente el profesor de tercer año de bachillerato es el que más nos marca de alguna manera, porque sobre todo en el esquema curricular nuevo, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes ya está estudió con ese sistema del famoso bachillerato técnico vocacional, no así los que estudiamos en el programa anterior, que era el del bachillerato en comercio y administración, como se llamaba en mi época, donde el tercer año pues habían varios docentes que nos formaban, porque las materias eran un poco más variadas. Hoy con esto de los módulos, en tercer año pues prácticamente los alumnos pasan de entre 18 y 24 horas con un solo profesor. Entonces ese profesor de alguna manera tiene cierta influencia en esos alumnos, pero muchas veces puede ser que el docente le falte un poquito más de profundidad en lo que sabe, o a veces no, ¿verdad? Pero el alumno en todo caso aprende imitando. Lo que el profesor hace, yo lo hago, y así como él lo hace, así lo hago. Y nos casamos con esa idea y creemos que nada puede hacerse de manera diferente a como el profesor lo ha dicho. Entonces, ya a nivel universitario debemos ir explayando un poquito más nuestro criterio y entender de que si bien es cierto hay cosas que ya están establecidas cómo se tienen que hacer, pero también hay cosas que están bajo el criterio nuestro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que usted siempre debe actuar bajo convicción, lo que usted entiende, lo que usted ha analizado de la situación y no necesariamente solo copiar lo que el profesor hace. Desde ese punto de vista es mi responsabilidad enseñarles de manera completa porque no voy a enseñarles ni a la carrera, ¿verdad? Ni tampoco yéndome de una vez a la práctica dejando la teoría a un lado. Hay temas que se pueden dejar, como el caso de algunas investigaciones que ustedes han hecho anteriormente en otras asignaturas y en esta, se pueden dejar a una investigación, pero hay cosas que no necesariamente debemos discutirlas en clase para que haya aquella seguridad de lo que estamos haciendo. Entonces, ya habiendo aclarado esas cosas, pues vamos a empezar ahora con las obligaciones. Las obligaciones que son lo que no el pasivo propiamente, porque las obligaciones a nivel gubernamental son tanto obligaciones con terceros como obligaciones propias, ¿verdad? Que sería el equivalente al patrimonio. En este caso tenemos acá la deuda corriente, que es prácticamente lo equivalente al pasivo corriente de una empresa privada. Entonces, dentro de la deuda corriente, ya habíamos hablado en la clase pasada, tenemos los depósitos de terceros. ¿Verdad? ¿Cuánto tenemos de depósitos de terceros? Tenemos 5.600 dólares. No, millones de dólares. ¿Verdad? Estamos hablando de millones de dólares. Luego tenemos los famosísimos acreedores monetarios. Digo famosísimos porque tanto deudores monetarios como acreedores monetarios nos vamos a dar cuenta que son dos cuentas, valga la redundancia, que se van a utilizar bastante.
¿Cuánto tenemos de acreedores monetarios? Tenemos 7.900 millones de dólares. Simplemente sumamos y nos va a dar como resultado la deuda corriente, que en este caso son 13.500 millones de dólares. Esa sería nuestra deuda corriente. Luego, siempre dentro de las obligaciones, tenemos el financiamiento de terceros, que les decía yo que en su mayoría son obligaciones a largo plazo, ¿verdad? O, si bien es cierto, a veces son obligaciones a corto plazo, pero no son tan urgentes, ¿no? Son obligaciones que tienen un poquito más de plazo para poder ser canceladas. Y como a mí me gusta siempre traer a colación situaciones reales que están pasando, pues en este momento hay un problema que el gobierno como tal nunca lo evidencia, es decir, ellos nunca aceptan de que están en problemas, toda la vida todo está bien. Hay un problema de caja en el gobierno, es decir, hay escasez de plata y por la razón, bueno, las razones son variadas, ¿no? Porque nada es causa de una sola razón, o sea, cuando usted analiza un problema, usted tiene que tener claro de que todo problema tiene varios factores que están incidiendo y lo que usted tiene que hacer es identificar aquel factor o factores que son los que más incidencia tienen. En el caso del gobierno, pues el problema está en, primero, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que son cerca de 1.300 millones de dólares que no han logrado conseguir. El Fondo Monetario prácticamente no les ha prestado. Eso más, bueno, la recaudación fiscal, según dice el ministro, pues va viento en popa, se está recaudando más impuestos que el año pasado. Habría que ver qué tan cierto es. Y el problema de la gran cantidad de gastos que el gobierno de por sí ya tiene. Entonces, toda esa situación hace presión sobre la caja en el sentido de que no hay mucho dinero para disponer, de tal forma que hay proveedores que están atrasados con los pagos de los suministros que le han hecho a las instituciones y de hecho los empleados públicos pues recibimos el salario de manera un poco atrasada este mes. ¿Verdad? Entonces algo que no había pasado anteriormente y esos son señales de que hay problemas de dinero y esto probablemente pueda ser peor en los próximos meses. Si tomamos en cuenta que apenas estamos en el mes de abril, el primer cuatrimestre que vamos cerrando y ya hay problemas. Normal que haya problemas, digamos, cuando vamos llegando allá por noviembre, que ya el año va terminando y puede ser haber un socón ahí de entradas de dinero. Pero en este caso estamos bien. Tal parece que el Banco Centroamericano de Integración Económica, que es otro de los prestatarios del gobierno, según estaba leyendo yo, parece que les va a dar un financiamiento de 800 millones. Ya con eso, pues se aliviana un poquito la situación, pero no se resuelve el problema fiscal. Eso va a seguir hacia adelante y en algún momento ya no va a haber manera o margen de maniobra para poder solventar. Bueno, hay gente que se queja que uno dice solo malas noticias, pues sí, pero si las cosas no están bien no podemos tampoco aplaudir. O sea, uno tiene que ser crítico de la realidad, pero con conocimientos, porque hay gente que opina sin saber. Veamos acá, tenemos el endeudamiento interno, que para este caso hay 650 millones. Luego vamos con el endeudamiento externo, que son 2.450 millones. Y por último está esta otra cuenta que a veces confunden con acreedores monetarios, pero que no, o sea, se parecen, pero son diferentes en ciertos aspectos. Entonces los acreedores financieros en este caso son 1.000 millones de dólares. Quiere decir que el financiamiento de tercero, que sería la suma de estas tres cosas, sería para el caso un total de 4.100 millones de dólares. Entonces la deuda corriente son 13.500 millones y el financiamiento de terceros también son 4.100 millones. Fíjese que al igual que en las empresas privadas existe lo que es el análisis e interpretación de estados financieros, también a nivel gubernamental se puede hacer un análisis financiero, claro que las razones serían un poco diferentes. Acá se habla, por ejemplo, de lo que es el ahorro corriente. El ahorro corriente es
las disponibilidades o activos a corto plazo menos la deuda corriente, ¿verdad? Es decir, cuando usted compara los recursos corrientes con la deuda corriente, está hablando usted de un ahorro corriente. Y así podríamos analizar todas las cifras relacionando unas con otras para determinar qué tan bien o qué tan mal está el Estado. También hay que declarar de que la mayor parte de las contabilidades gubernamentales del mundo generan situaciones precarias, es decir, los estados casi siempre están bien endeudados. Si fueran empresas, los estados estarían en quiebra, ya tendrían que haber liquidado y cerrado las empresas, ¿verdad? Pero como son el estado, no se puede liquidar, entonces es una empresa quebrada que sigue funcionando. Es casi de naturaleza que esto se dé. Vamos ahora a hablar sobre, vamos a sacar el total, ya que tenemos las obligaciones con terceros. Me ha perdido esta cosa, acá tiene que ser. Hay un subtotal de las obligaciones con terceros, que sería la suma de la deuda corriente más el financiamiento con terceros, y eso nos va a dar un total de 17.600 millones de dólares. ¿verdad? ¿Por qué deja esos espacios ahí, licenciados? Para que sea estético el cuadro, ¿verdad? Y nos quede cuadradito al final. Yo sé que tenemos aquella idea de que no debemos dejar espacios en blanco, pero eso es cuando se hacían las cosas a mano. Hoy que se hacen así de manera electrónica, pues ya no hay necesidad de estar invalidando espacios. Pues como los abogados, usted ve una escritura, una compra-venta de un abogado, no va a haber puntos y aparte, usted ve todo de corrido, ¿verdad? Porque es la manera en que los abogados hacen esos documentos para evitar precisamente falsificaciones o que se le vaya a alterar o le vayan a agregar algo que no es. Bien, luego que tenemos este subtotal, vamos ahora a vamos a ver. Me he perdido. Vamos a ver acá qué es lo que está pasando. Sí, aquí dejamos otro espacio y nos vamos al patrimonio estatal. ¿verdad? El patrimonio estatal, que ya es lo que constituye los recursos que son propios del Estado. Y ahí comenzamos con el patrimonio propiamente dicho, que es el equivalente al capital social que podríamos hablar en una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Cuánto es el patrimonio en este caso? Dice acá que el patrimonio es de 8.044 millones. Pero aparte del patrimonio, también tenemos otros componentes como las reservas, porque al igual que las empresas privadas crean sus reservas de capital, también las empresas gubernamentales deben crear ciertas reservas. En este caso tenemos 65 millones de dólares. Luego tenemos otro componente que es el detrimento patrimonial, que ya habíamos explicado eso. El detrimento, obviamente, por eso lleva un signo menos ahí, porque siempre es negativo. El detrimento siempre se debe colocar, aunque en el listado de cuentas no lleva en signo negativo, pero ya al meterlo en el cuadro, pues se debe poner de manera negativa. No se olvide de eso, porque si no, no le va a cuadrar el ejercicio que le voy a dejar, o que ya le dejé. Veamos acá cuánto es de detrimento. Es menos 89 millones. Luego tenemos otro componente que es resultados de ejercicios anteriores. En este caso, creo que para el ejercicio son resultados positivos. No, son negativos. Ahí le va a poner en el ejercicio, tiene que estar entre paréntesis si es superávit o es déficit. En este caso, el resultado de ejercicios anteriores es un déficit. Entonces, si dice déficit, debe ir negativo también.
Y si dice superávit, pues deberá ir positivo, ¿verdad? Luego tenemos el resultado del ejercicio, que para este caso es de 100 millones positivo, o sea, es un superávit, ¿verdad? Entonces, repito, como dice el resultado de ejercicios anteriores, menos 650.000, porque es un déficit que venimos acumulando, y el caso del resultado del ejercicio va positivo porque probablemente ahí dice que es un superávit. Hacemos una suma algebraica, es decir, sumamos y restamos lo que haya que restar y nos da un patrimonio estatal de 7.470 millones de dólares. Ese sería nuestro patrimonio estatal. Y ahora pues vamos a sumar, fíjese bien, este subtotal de las obligaciones con terceros más el patrimonio estatal y lo vamos a llevar hasta abajo, ¿no? Hasta acá, para que quede a la misma altura del total de recursos. Y ahí vamos a poner total obligaciones y hacemos la suma. Y la suma nos da 25.070 millones de dólares, que es exactamente igual al total de recursos que podemos ver en esta otra parte. Entonces, como puede ver usted, el pasivo, las obligaciones con terceros y el patrimonio pues son más pequeñitos que el activo, pero al final siempre nos debe cuadrar, ¿verdad? Ahí tenemos completo ya el balance. Vamos a pausar la grabación para darle paso al siguiente tema.